Bueno, buenos días, ¿cómo están? En este momento nos vamos a encontrar con el panel de género y software libre. Esta actividad, este taller o charla, como quieran enmarcarlo, propone construir puntos de encuentro entre software libre y la perspectiva de géneros desde la experiencia activista, buscando repensar las reacciones sociales, el conocimiento y las tecnologías. Nos encontramos en el panel con Liam Bogam. Él me quiere mencionar o quiere compartirnos que es masculinidad trans, activista docente, investigador de la Universidad del Comahue, auxiliar en soporte de infraestructura de software libre y referente en el área de diversidad de la Secretaría de Igualdad de Géneros de la provincia de Río Negro. Vive en Cipolletti y además es artista y poeta. Bueno, enmarcado en lo que estamos hablando de software libre y con tecnología, es una persona multitareas. Y nos acompaña Cecilia Ortman, que es activista feminista, integrante de una comunidad de software libre de Buenos Aires, docente, investigadora de tecnologías libres y género de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional del Litoral. Podemos decir de Cecilia también que tiene algunos artículos también muy interesantes que ha publicado: Mujeres, Ciencia y Tecnología en las Universidades, La excepción a la regla y otros. Los dejo con ellos para que se presenten. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Les agradecemos en primer lugar, bueno, a Karina por tan linda presentación y también a toda la organización del FLISOL Patagonia por esta invitación a formar parte. Y también agradecemos darle un lugar a este tema, ¿no? Para empezar, nos parecía importante hacer como una brevísima historización para plantear un poco el marco desde el cual venimos a charlar sobre la perspectiva de géneros y disidencias en el software libre. Una primera cuestión que quizás es la más evidente es la parte cuantitativa, ¿no? Hubo un primer relevamiento de la participación de quienes integramos las comunidades de software libre hace 20 años, que lo seguimos citando aún 20 años después, creo en parte por lo crudo de esos datos, ¿no? En ese momento los resultados hablaban de un 1% de mujeres formando parte del software libre a nivel mundial. Las disidencias ni siquiera aparecían categorizadas ni desde el instrumento de recolección. Por ahí, bueno, lo podemos entender a la luz de ese contexto, ¿no? Que fue 20 años atrás. Y después se sucedieron otro tipo de relevamientos posteriores que, en el mejor de los casos, bueno, empezaron a incorporar la perspectiva otro género, la categoría, perdón, que ya es un montón, ¿no? Nos conformamos con poco, evidentemente, con que aparezca ya fue un motivo de celebración que se empiecen a pensar en otras identidades sexogenéricas al interior del software libre y unos valores un poquito más auspiciosos que hablaban por ahí de un 5%, de un 10%. Sin embargo, bueno, las encuestas por el tipo de comunidades que conformamos son sumamente difíciles de mantener de manera rigurosa. No quiere decir que esos datos no sean reales, sino que, bueno, tenemos algunas observaciones y que las vamos a desarrollar ahora en la charla, pero aún así, digamos, la cuestión cuantitativa es muy evidente y la podemos ver en nuestras propias comunidades. Desde ahí se da como una segunda mirada o abordaje de este tema que es más cualitativo y que tiene que ver, bueno, a partir de esos datos y de esos números,
¿qué pasa en las comunidades de software libre para que no haya mujeres y disidencias, ¿no? ¿Qué características o qué aspectos de nuestra forma de organizarnos, de nuestra forma de comunicarnos, de la forma en que dividimos las tareas, hacen que sea muy difícil o a veces hasta imposible la participación de quienes no somos varones cisgénero? Y un tercer aspecto que nos parece importante para traer hoy tiene que ver con poner de relieve la parte más política o más filosófica de las tecnologías y del software libre. No nos vamos a meter en la discusión de software libre y código abierto. De hecho, en la primera charla, Cristian adelantó un poco o estuvo presentando cuáles son las diferencias, pero desde ya no suscribimos a una perspectiva instrumental del software libre. O sea, no es únicamente un sistema operativo, un tipo de sistemas operativos o una forma de licenciar software. Es un movimiento social que busca la democratización del conocimiento, que busca mejorar el acceso y la distribución a los recursos. Entonces, en ese sentido, el software libre va de la mano con los movimientos feministas, de diversidad sexual, de disidencias, en la búsqueda de disputar la concentración del poder, de luchar contra todas las desigualdades que caracterizan nuestras sociedades contemporáneas y, bueno, en la búsqueda o en la construcción de sociedades más igualitarias. Entonces, esas serían como los tres frentes o las tres dimensiones desde las que proponemos pensar o que tomamos como punto de partida para pensar y para interpelar al software libre desde la perspectiva de géneros y disidencias. Tal cual, Ceci. Qué placer estar contigo en este festival, ¿no? Muchísimas gracias por la convocatoria, gracias Cari por la presentación. Bueno, un trabajo enorme están haciendo los compañeros para que salga todo. Y bueno, estamos en la Patagonia, se organiza en la Patagonia. Yo estoy en Cipolletti, pegado a Neuquén. Y como decíamos, bueno, en mi caso soy una masculinidad trans y un docente. Yo creo que son dos de las cuestiones respecto a mi identidad que puedo compartir aquí en el sentido de lo que compartías con respecto al movimiento social del software libre, ¿no? Decías, ¿qué pasa? Que las disidencias y los géneros que no sean varones cis eh, no están ni siquiera relevados. El tema relevamiento y por la experiencia justamente ahora en un futuro relevamiento que se va a hacer sobre las personas trans, tiene que ver con estos acuerdos de datos, ¿no? De estadística, de duros, que nosotros también lo podemos encontrar en todo lo que es el software. Eh, Cuando nos manejamos con esos datos, aún así, cómo se filtra esta cuestión hegemónica, ¿no? De, bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta, ¿quién es jefe y jefa de familia en una casa de personas trans? Eso es imposible, aunque sea una pregunta de rigor para los estadistas. Entonces, desde ese lugar hay un montón de invisibilidad respecto a otros géneros como somos las personas trans, como son las mujeres, que no entran en muchas categorías. El movimiento de software libre yo adherí hace muchos años justamente porque tiene esta potencia, esta fuerza, esta energía y esta capacidad transformadora, que me parece que es un concepto común en todos lo que se denomina movimiento, ¿no? Respecto a la diferencia con lo estanco, con lo hegemónico, con las jerarquías que las tenemos en lo cotidiano, en las instituciones, en lo establecido. Entonces, un movimiento que plantea cuatro libertades, pues yo naturalmente iba a adherir y sigo adhiriendo desde ese lugar, desde la cuestión libertaria, de un movimiento filosófico que propone el acceso, sobre todo por ser parte de un colectivo que ha quedado por fuera y que es invisible. Ahora, abriendo un poquito los ojos me doy cuenta que somos muchos, muchas y muchos
lo que estamos por fuera. Entonces, me parece que el software libre nos viene a decir esto. Hay mucho para hacer respecto a las realidades que no están visibles, que plantean otra forma por fuera de la estructura, digamos, opresiva, una palabra, porque realmente si yo no puedo tener una serie de posibilidades de decisiones, y recién vos comentabas las identidades, pensando en esto de que qué tiene que ver el software libre con género, que sigue siendo el desafío a pensar desde aquella primera vez que me convocaste para una charla hace un par de años o un poquito más. Parece un desafío pensarnos en cuerpos, que somos los que encarnamos los géneros y las identidades, en cuerpos y en algo como un software que está planteado con un sistema binario, un sistema de programación o un lenguaje que es binario. Y comentábamos el otro día, Ceci, ¿no? ¿Qué hay del software que nos pueda sacar de esa imagen que es con la que yo, particularmente como activista trans, digo, no hay dos géneros, solamente mujer y hombre cis, somos muchos más, algunos conocemos, de alguna manera soy un varón trans, bastante binario se parece porque tengo barba, porque hice una serie de adecuaciones físicas, pero hay otros cuerpos disidentes que nos plantean cantidad de desafíos. ¿Y cómo los pensamos identificar? Sí, desde el software libre caemos en las mismas lógicas, ¿no? Caemos en las mismas lógicas de las cuales supimos y pudimos y pensamos corrernos. Esto me parece que es un poquito el soplar, el actualizar, el decir, bueno, a ver, nos refresquemos. Compartíamos con vos algunas apreciaciones con esta invisibilización y que tiene que ver con repetir estas lógicas de jerarquizar, de excluir, de no reconocer otros tipos de tareas que son las que charlamos, que me parecen esenciales, de básicamente súper importantes. Sí, recién en la exposición anterior de Javier contaba, y me parece que nos viene al pelo, porque es algo que venimos conversando en reiteradas ocasiones y sobre todo esta última semana preparando la charla, ¿no? Que mencionaba el tema del diseño, que mencionaba el tema de la comunicación, ¿no? Bueno, qué importante que es valorar de la misma manera, de jerarquizar de la misma manera todas las actividades que, vamos a decirlo de manera, usando una metáfora, que le dan vida al software. Cuando utilizamos una aplicación, un programa, no estamos leyendo directamente la línea de código, sino que hay toda una serie de aspectos que forman parte del desarrollo y que hacen a la vida de ese programa, de ese software, de ese sistema operativo. Y esto lo traemos a colación porque algo que venimos trabajando desde hace mucho, en eso que yo decía al principio, bueno, ¿qué pasa en nuestras comunidades? Pasa mucho esta jerarquización de tareas de la que hacía referencia Liam, ¿no? ¿Quiénes hacemos o quiénes escribimos código, quiénes no? Y en eso también poner el ojo en cómo nos sentimos parte o no del movimiento, ¿no? Primero en términos generales, pensarlo como movimiento social. Hace poco un activista de la universidad, docente y activista de la Universidad Nacional del Litoral, Oscar, hacía esta misma referencia, ¿no? Que también viene desde hace muchísimos años militando el software libre, y alguien le hizo el comentario como, bueno, vos que no sos del palo, porque no es programador, ¿no? Yo creo que me muero de vergüenza de decirle a alguien como Oscar, vos que no sos del palo. Alguien que ha marcado y que nos ha formado a muchas generaciones posteriores. Y sin embargo está
esta marca fuerte y que no casualmente quienes estamos en todas las tareas que no son programación, mayoritariamente somos las mujeres y las disidencias. Entonces ahí nos parecía, o nos parece que hay una pata fuerte para trabajar al interior de las comunidades en relación a cómo valoramos, cómo jerarquizamos y cómo distribuimos el trabajo, ¿no? Y de qué manera lo reconocemos, de qué manera hacemos visible esta palabra que tanto usó Liam y que me parece fundamental, ¿no? Visibilizar, reconocer que es una tarea de los feminismos y de los activismos de diversidad sexual y de disidencias permanente, ¿no? Tenemos que estar recordando quién fue la primera programadora, hubo una mujer científica, hubo una mujer trans. Bueno, no hubo una. Hubieron muchas desde los márgenes y siguen estando. Entonces ahí hay un desafío fuerte. Tal cual, esto de por ahí la palabra visibilizar la importancia del por ahí los activistas nos ponemos el cuerpo, ponen el cuerpo, sobre todo, digamos, las producciones y se enfrentan con algunas estructuras donde está claramente el rechazo, la misma, ¿no? Como le puede haber pasado a mi compañero, como te ha pasado a vos, en escenarios donde su capacidad está puesta, está evaluada respecto a tus intereses, ¿no? Porque sos mujer. Bueno, esta, me parece que la propuesta que estamos tirando es que tiene que ver con compartir con personas que están libres, que están aquí escuchándonos. Sí. Bueno, entonces, decíamos recién, voy a decir esto respecto a esto de la importancia de poder visibilizar y reconocer y no ser, digamos, cuestionado, sospechado por el sencillo hecho de no pertenecer a un género determinado que es el del privilegio, que es el mismo siempre. El desafío que tenemos, y todas las personas que estamos acá en la comunidad repensándonos, es cómo evitar caer en esto que aprendimos y del cual la propuesta del software libre nos hace, que es no caer en las mismas lógicas de las hegemónicas, poder abrirnos al juego. Fíjate lo que decías de la documentación, ¿no? Del escribir, el diseño, de todas estas actividades que forman parte para poder contar con un software accesible y de utilidad. Si nos quedamos con la idea solamente de que la programación, y de hecho eso es lo que se fomenta también, ¿no? Que es lo mejor pago, es como el cerebro capaz de, y la genialidad, y bueno, y además podés ascender y tener cargos jerárquicos porque sos un buen programador, o abrirte una gran empresa y acceder a mucho dinero. Volvemos a repetir este estereotipo exitoso del cual nos vienen marcando y del cual nosotros, la disidencia, hemos quedado siempre por fuera, no solo porque no podemos encajar muchas de las veces, sino también porque muchas de las veces no nos interesa. No nos interesa justamente por considerar que hay otra propuesta posible. Y desde la comunidad, y el software libre lo tiene planteado, ¿no? Este trabajo en común, esta permanente producción del conocimiento en común y con el objetivo del acceso mayoritario, desde un lugar creativo, no solo que puedas acceder, sino que lo puedas modificar a tu necesidad. Me parece que las herramientas y los puntos de la filosofía del software están a pleno, insisto, lo reconozco como un movimiento libertario, están a pleno, sencillamente
por ahí tenemos que repensarnos y revisarnos cuánto y cuánto no volvemos a repetir lo que aprendimos, para al rato volvernos un privatista más que el resto. Lo digo porque fíjate cómo nosotros estamos, aún los movimientos y las organizaciones de las cuales tengo mucha comunicación, tenemos a Facebook permanentemente como un medio de difusión y no contamos con otras redes que están por fuera de esta cuestión del control y del permanente relevamiento de datos de todos nosotros para esta manipulación, ¿no? Que bueno, que es sencilla, ya la conocemos, ya sabemos que ese no es lo que la propuesta que nos interesa desde el poder formar parte, ¿no? Bueno, ahí justo mencionabas otra de las cuestiones que veníamos charlando respecto a de qué manera buscamos o nos interesa modificar en términos cuantitativos, si se quiere, la conformación actual de las comunidades de software libre, ¿no? Y conversábamos hace unos días respecto a esas estrategias que vos mencionabas recién, de, bueno, llevadas a cabo principalmente por empresas, por corporaciones de tecnología, vamos a formar mujeres. Entonces se abren grandes cursos destinados a mujeres, en algunos casos se están incorporando también una noción un poco más amplia de a quién quieren incorporar, y también hay convocatorias explícitas a personas trans, a personas no binarias, etcétera. Pero es, como vos decías, ¿no? Es formarse, aprender una herramienta para meterse en la misma lógica capitalista. Entonces, algo que veníamos conversando con Liam y que les compartimos también como reflexión para pensar al interior de nuestras comunidades es, ¿queremos sumarnos a esa ola o realmente tenemos otras cosas para ofrecer? Y como decías, bueno, recién mencionabas el ejemplo de las redes sociales libres, que me parece que es un excelente ejemplo, y así como eso, un montón de espacios en los que vamos construyendo otros vínculos con la tecnología, ¿no? La idea no es, primero, no es incorporar mujeres y disidencias a estructuras patriarcales, o sea, lo que estamos haciendo es un poco una reflexión y un llamamiento a modificar esas estructuras, a modificar esas relaciones. Y por otro lado, ¿a qué convocamos? ¿No? Si convocamos o atraemos con que vas a tener un trabajo exitoso, y no es lo que nos interesa. Entonces también es necesaria desde ese lado, ¿no? Hacer, consolidar o fortalecer. Parece que desde un punto de vista marketinero siempre salimos perdiendo, y al contrario, vos dijiste el otro día algo que me pareció brillante, tenemos una alianza en lo disidente, ¿no? Estamos hablando de lo disidente no solo como identidad sexogenérica, sino de lo que proponemos frente a un sistema que es patriarcal, que es capitalista, que es colonialista. Entonces, por supuesto que la invitación y la convocatoria y la necesidad de transformar viene por otro lado. Que además es urgente, digamos, además es urgente porque, así como, no sé, las revoluciones nunca garantizaron que fueran respetuosos, las personas revolucionarias respetuosas de una cuestión de respeto a la vida a alguien diferente con los géneros. Acá, si no tenemos bien en claro cuál es el enemigo, y el enemigo nosotros como colectivo disidente, con identidades y orientaciones sexuales y corporalidades que no están dentro del estereotipo, o sea, no estamos dentro de la norma de la heteronormatividad. Vamos a ir como ajustando la terminología.
Lo urgente es porque esto lleva vidas, en la medida que, fíjate, hay una construcción. Yo digo, bueno, no, las personas trans, nosotros somos, bueno, personas que tenemos dificultades con respecto al tema de la identidad. En realidad las identidades están construidas para todos, todas y todes. Digo, Ceci, vos sos mujer cis, pero vos tenés una serie de cuestiones de género a cumplir, o sea, esto que siempre menciono, depilarte, teñirte, usar tacos altos, a responder, tu género tiene que responder. Ser hombre debe a una serie de respuestas a la norma, que la padecemos todos, todas y todes a la norma. Ahora, ¿cómo nos paramos frente a la norma? Esta propuesta de decir, bueno, si vos sos del software libre, no me podés repetir lo mismo que me repite un misógino y un violento. Yo considero, digo, porque estás adhiriendo a un movimiento social que plantea libertades, que plantea accesos, y además estás proponiendo incluir otras formas creativas como es en comunidad. Esto cuesta vidas, lo digo porque las personas que no, disidentes, que no estamos dentro de la norma, al no ser reconocidos se nos excluye y la mayoría muere de esas exclusiones, ¿no? ¿Cómo nos podemos pensar siendo gran parte todos de la disidencia, corriéndonos de las lógicas repetitivas que son, cuando decimos políticas, adherimos a la política, pero nos corremos de las lógicas partidarias, esta cosa dogmática de que yo te digo qué vas a hacer, y estas propuestas educativas, ¿no? Con un sistema educativo, que soy docente, veía lo de Guaira y es una excelente noticia, porque nos cuesta, yo creo que aprender lo nuevo, no, sino que nos cuesta lanzarnos a la transformación. Y desde este lugar, estoy a mis 50 años retomando la felicidad de ser una persona trans, porque tenemos un gran poder, y creo que en algún lugar se sabe, tenemos este gran poder de transformar la mirada y las vivencias en otros, porque hemos sobrevivido y porque estamos acompañando a otras personas y porque ha costado la vida de otras compañeras haber llegado hasta mis 50. En el camino otros murieron por mí, porque yo pude acceder a la ley de identidad de género. Y digo, en el software libre pasó lo mismo, esto fue una lucha. Llegar al movimiento social fue una lucha, fue realmente un tironeo importante. Nos merecemos este respeto y esta posibilidad de generarnos espacios transformadores en todo sentido, en todos los ámbitos que el software libre pueda llegar, pero sobre todo porque somos cuerpos frente a una máquina donde nos va a brindar o posibilidades de seguir vivos o posibilidades de seguir tirando gente al vacío, ¿no? Y esta posibilidad de transformación o esta apertura a la transformación también la pensábamos como una necesidad de acercarnos, no solo de plantear o de pensar estas transformaciones de manera interna, al interior del movimiento, al interior de las comunidades, sino también tendiendo lazos, ¿no? Es algo que veíamos, como decía Liam, urgente. Hay vínculos del software libre con otros movimientos sociales que ya se han explorado, que están sumamente consolidados. El cooperativismo creo que es uno de ellos, si no el prioritario, ¿no? Los vínculos entre el software libre y las organizaciones de la economía social están sumamente exploradas, están sumamente desarrolladas. Hay un montón de comunidades que han devenido en cooperativas de software libre.
Entonces, desde ese lado lo vemos como urgente avanzar en esta transformación, también vinculándonos, como decíamos, no es una cuestión cuantitativa únicamente de sumemos, es importante, pero también es necesario hacer una transformación mucho más profunda y más de raíz. Entonces, desde ese lado también empezar a tender lazos con los movimientos feministas, con los movimientos de disidencia desde el software libre, ¿no? Reconocernos como movimiento social también nos acerca, como decíamos al principio, a otros movimientos. Entonces, tiene que haber un lugar en el cual podamos encontrarnos, como decíamos, en los márgenes, encontrarnos en lo disidente, ¿no? Buscamos construir otro tipo de tecnologías y otra relación con las tecnologías, y también tiene que estar inevitablemente atravesada por otras formas de habitar el cuerpo, de construir las identidades, las jerarquías, digamos. Son un montón de puertas las que se abren cuando lo pensamos de ese lado. Sí, fíjate, yo pensaba, estábamos en la Patagonia, Frisol, el 17 Festival 2021, y aquí tenemos, bueno, la Patagonia es grande, yo soy cordobés, entonces la Patagonia es enorme, inmensa, pero por ejemplo tenemos conflictos concretos con las comunidades mapuches y no tenemos acceso a la información de qué es lo que sucede, ¿no? Son muy poquitos los medios. Cuando decimos urgente, tiene que ver con esto. Tiene que ver con cosas que están sucediendo y que cada vez más rápido. Y sé conscientemente que estamos en un momento vertiginoso de transformación y de cambio, porque si hoy estoy aquí contigo conversando, estamos dando señales de eso. Pero esto de que nos cuestan vida, hablábamos hace 2 o 3 años, Ceci, que los feminicidios estaban cada 36 horas. Hoy es cada 22, cada 18. En las comunidades originarias están teniendo un avasallamiento tremendo respecto a sus tierras, a sus espacios, a su cultura, que nosotros como Software Libre deberíamos poder aliarnos, porque son nuestros aliados desde lo cultural, poder recuperar todas sus sabidurías. A eso yo admiro, digamos, esta posibilidad de software libre, que podemos tomar el abanico súper amplio y poder dar voz, dar visibilidad y poder reconocer a las otras vidas como vidas posibles en el mismo, hablando de las jerarquías, en el mismo sentido y nivel que nosotros, ¿no? Para poder compartir. Yo como docente, si me planto con el alumno que es sin luz, ¿viste? Esa definición de alumno que es horrible, que es sin luz. Bueno, ya fue esa idea. Yo soy docente de teatro, ok, y también soy referente TIC, habilito, digamos, algunas herramientas pedagógicas, pero bueno, puedo permitirme este encuentro con el otro de la edad que tenga, que viene con su saber y que lo vamos a compartir. Creo que hay palabras que ya debiéramos de borrar y desplazar, y hay una actitud, digamos, de aprendizaje que nos va a llevar a estos lazos. La comunidad de software libre me parece una comunidad riquísima y sé que la producción comunitaria está presente y de hecho una generosidad enorme. Todas las personas que conozco comparten lo que van aprendiendo, lo que van descubriendo, los conocimientos. Nos falta creérnosla en el avance para encontrarnos y meterle a los desafíos, porque rápidamente nos acomodamos a lo que sabemos. Esto, ¿no? Tendemos a eso. Es decir, bueno, listo, hicimos esto, nos salió súper, listo, ahora cómo
Digo, nosotros las personas trans que hemos estado por fuera siempre y que nunca nos hemos sentido parte, tenemos un ejercicio en eso, de no ser parte, de no pertenecer definitivamente a ningún lugar y de poder movernos. Creo que este festival puede inaugurar otros tantos, mucho más seguidos, pequeños encuentros donde podemos confrontar con las ideas, no quedarnos en lo cómodo de lo que vamos creando, sino justamente ponerlo a disposición de otros que lo prueben. Y el otro, o sea, a ver, si yo soy un varón trans, yo quiero saber qué opina una mujer trans, una no binaria, una persona bigénero, una persona género, una persona de género fluido, un niño, un adolescente. Quiero ponerlo en manos de todos para ver qué sucede con eso. No puedo establecerme en un lugar de comodidad, en un mundo donde nada me parece que esté del todo bien. Estaba revisando a ver cuál de las otras reflexiones que habíamos puesto en común nos quedaba pendiente, sobre todo preguntarle a Karina por la cuestión del tiempo, porque no sé si quieren que dejemos algún espacio para las preguntas. Estamos bien con el tiempo, si quieren seguir comentando o charlando de algún otro tema más, en un ratito más van a ir llegando las preguntas. Bárbaro. De los diferentes medios. Gracias, Cari. Otra cosa que teníamos anotada, que es un tema bastante, digamos, que se está conversando bastante últimamente, por ahí no tanto en el software libre, pero sí en otros espacios, tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje también, aunque entre todas estas cosas que estamos comentando parece algo menor, esta forma de nombrarnos, o lo que decíamos al principio, ¿no? Cómo las estadísticas nos relevan, también es una manera de estar a priori incluyendo o excluyendo, ¿no? Yo creo que las mujeres y disidencias que estamos en tecnología tenemos lamentablemente totalmente naturalizado que vamos a leer documentación, que vamos a leer materiales que están escritos en masculino. Hace poco, buscando o trabajando también cuestiones de este tema, llegué a una documentación que estaba escrita en inglés totalmente en femenino, cuando era singular, ¿no? El plural en inglés no tiene marca de género, pero sí en singular hablaba en femenino. Claro, ahí ya marcaba una posición que me preguntaba, bueno, ¿qué pasaría con los varones cisgénero cuando lean esa documentación, ¿no? Porque lo pensaba para mí misma, que estoy totalmente acostumbrada a que me van a interpelar en masculino, incluso en los ámbitos académicos, quienes nos movemos dentro de carreras de tecnología, estamos acostumbradas a ser el profesor y tenemos que ir corrigiendo. Aparece profesor con el apellido, entonces dan por hecho que somos varones. Como hay un montón de cuestiones desde el lenguaje. ¿Y por qué lo traigo esto? Otra vez volvemos sobre lo mismo, ¿no? ¿Cómo los pensamos? ¿En continuidad o en ruptura con lo que es el software privativo? Cómo hay un montón de características que desde lo discursivo, desde lo ideológico, desde lo filosófico, entendemos que tendría que haber una ruptura, y sin embargo no solo no hay una ruptura, sino que hay una profundización, ¿no? Están todavía mucho más marcadas y acentuadas. Sabemos que el tema del lenguaje inclusivo es un tema de debate de lo más reciente, áspero en algunos contextos, ¿no? Muy difícil de dar ese debate, pero sí nos parece necesario poder poner sobre la mesa qué implica no estar nombrando
a una parte de las personas a las cuales queremos interpelar, ¿no? Es justamente eso, es no nombrar a un montón de personas a quienes estamos queriendo llegar. Además, esto que decís de una forma de exclusión es no nombrar y visibilizar y no dar acceso. Hay leyes, ¿viste? A veces queda a criterio de una cuestión ética, ¿no? Bueno, si querés usar el lenguaje inclusivo, si no lo querés usar. Hay leyes que por una cuestión ética corresponden. No sé, hay cuestiones de la ley Micaela, la ley ESI de educación sexual integral, está la ley de identidad de género, está la ley de matrimonio igualitario, porque al rato ahora vemos las páginas con las opciones, género, otros, algunos mencionan otras identidades, pero en los formularios es cónyuge, pero no tenés la opción si el cónyuge tiene, digamos, si son dos mujeres o son dos varones, si son las familias diversas. A veces esta cuestión de que yo digo, incomodar, así como estamos interpelando e invitando y proponiendo la reflexión para adentro, me parece que tenemos que interpelar como buenas disidencias, romper en los espacios que estamos. No solo romper la paciencia, sino decir, bueno, a ver, gente, esto acá administrativamente es los, les. Digo, yo trabajo en una escuela, bueno, no, ¿sabes qué? Si hay una infancia trans, tenés que registrarlo. Si no cambió la identidad todavía porque papá y mamá no acompañan o porque el niño no tiene definido su nombre, igual nosotros vamos a respetar su identidad porque hay una ley. Y nosotros tenemos un rol social, digamos, si estamos en el software libre. Así como nos estamos plantando como una propuesta ante la sociedad libertaria. Tenemos un deber ético respetar. Estas son como las manifestaciones más claras, ¿no? De cómo cambiamos las representaciones. Por ahí lo del lenguaje inclusivo, sí, hay discusiones, pero si hay una incomodidad es porque algo sucede, ¿no? Ya hay un planteo de toda una serie de personas que no se encuentran dentro de lo que está nombrado. Entonces, si yo no estoy, me tengo que retirar de la clase, me tengo que retirar del aula, me tengo que retirar de la institución. Un planteo confrontativo, no lo sé, pero digo, así como llamo la reflexión de que nos pongamos a pensar en propuestas de trabajo, lo personal es político. Vos lo sabés y lo ejercés. Lo personal es político. Cada acto que yo hago, así como decimos, bueno, yo voy a usar, no sé, una mensajería alternativa porque WhatsApp, de la misma manera, si tengo una conciencia de que estoy invisibilizando a las personas, voy a usar la E. No siempre, porque ya te digo, a mí no me nombran el masculino, yo me reconozco una masculinidad trans, nombrar el masculino yo me siento ingresado. Pero claro, hay otras personas que son no binarias, que no están dentro ni del varón ni la mujer. Y tampoco lo puedo saber si vos, Ceci, no estás en un proceso de reconocerte una persona de género fluido. Yo no lo sé. Y entonces si me encuentro en un aula, me encuentro en una clase, me encuentro en una situación de comunidad, seguramente, porque estuvimos invisibilizados tanto tiempo que se cree que somos 8 los monos, y no, somos muchísimas personas. Y las libertades nos abren a que se pueda hablar de eso, y muchos que no sabíamos que estábamos y que están hoy también son visibles. Y también pensar esas prácticas como las mismas productoras y reproductoras de la exclusión, ¿no? Porque estoy en un espacio donde no me siento nombrada, donde no me siento interpelada, bueno, ese espacio no es para mí. Y ahí me parece que hay una cuestión que también tenemos que
revisar o sobre la que podemos transformar algunas cuestiones, que tiene que ver con el lugar, un poco lo hemos conversado en el sábado pasado o el anterior, que estaba también Karina, Natalia y otras compañeras de la organización del FLISOL, el tema de sentirnos en el lugar de la superwoman, ¿no? Bueno, soy la única de mi comunidad, entonces es porque la tengo reclara. Ojo también con ese lugar, ¿no? De caer, ojo para nosotras, para nosotres, en el sentido de no hacer este ejercicio de no caer sin buscarlo, en esto de estar sobreviviendo en un ámbito que a veces es un poco hostil, no terminamos sin querer reforzando esas prácticas o esas lógicas siendo la única, ¿no? En ese caso, bueno, siempre es bueno tener una aliada. Sí. Disculpen, sí. Vamos, disculpa que te interrumpa. Quiero tirar las preguntas que llegaron a través del Discord y del Twitch, y ya quedan unos minutitos para ir cerrando. Dale, cierro esta frase. Dale. Lo que decía es que, y que es como la idea que teníamos con Liam y con lo que venimos trabajando y conversando desde hace unos años, como decía él, por suerte, ¿no? Es como encontrarse y encontrarnos de esta manera y en estos espacios es realmente gratificante. Lo que decía es que es una transformación que tenemos que encarar de manera comunitaria, por eso la palabra comunidad apareció muchas veces en esta charla, por eso la palabra movimiento apareció muchas veces, porque no estamos pensando en esfuerzos aislados, no estamos pensando en supermujeres o superdisidencias haciéndole frente de manera individual a ambientes misóginos o patriarcales, sino que estamos pensando en una transformación colectiva. Entonces la convocatoria viene por ese lado. Bien. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Liam. Hay un comentario de Pego Kogan que dice, como desarrolladores es importante empezar a utilizar lenguaje no binario en interfaces. Los sistemas hablan. He desarrollado varios sistemas sin tenerlo en cuenta. Ya hace 2 años lo utilizo. Es parte de la deconstrucción, comenta Kogan. Y después, JM de la Fuente dice, de Twitch, ¿existen guías o documentos que ayuden a mejorar la comunicación y documentación como desarrolladores de software? Existen guías que tienen que ver con, bueno, esto que conversábamos recién, de incorporar lenguaje inclusivo o incorporar lenguaje no excluyente, que también es una variante o una opción, no necesariamente, digo como una transición, ¿no? Como pensar esto de qué manera, por ahí decimos, bueno, ahora se está implementando la E como forma de pluralizar, pero también se puede mantener el todos, todas, todes como una forma no exclusiva, o no excluyente, reconociendo múltiples identidades, ¿no? Sí hay guías en ese sentido como para trabajar el uso del lenguaje. Me parece que lo que pregunta ahí este usuario tiene que ver con eso, ¿no? Cómo documentar, también cómo documentar haciendo referencia o interpelando a todos los posibles usuarios. También el tema de las imágenes, ¿no? No es un detalle menor. ¿Quiénes aparecen en las documentaciones? ¿Quiénes aparecen en los manuales que hacemos? Digo, ¿quiénes como personas, no? Si vamos a poner siempre a un varón sentado frente a la computadora, bueno, estamos también reforzando un poco, también vuelvo a insistir, desde lo naturalizado que lo tenemos, ¿no? No es porque muchas veces esté una mala intención detrás de eso, sino porque tenemos naturalizado o incluso buscando imágenes en internet,
lo más probable es que lo primero que encontremos sea un varón usando la computadora. Entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo, no es una transformación evolutiva, no es que el normal curso de las cosas nos va a llevar a una sociedad inclusiva, la tenemos que construir esa inclusión y esa transformación. Cuando hablamos de incomodidades, Ceci, tiene que ver con esto de que, yo siempre digo este dicho que lo aprendí de una vieja muy hermosa, una filósofa que dice, ¿a quién le amarga lo dulce? A nadie le amarga lo dulce. Y en eso los varones están instalados en un lugar. Porque ¿qué va a pasar cuando vos te levantes y te vayas porque no te sientes incluida en ese lugar? Todo va a continuar de la misma manera que vino hasta ahora. Entonces, realmente quedaremos todos por fuera del software libre, lo tiraremos al software libre, construiremos otra cuestión. Porque digo, somos más las personas que nos sentimos por fuera de esas estructuras. Somos muchos más. Sumate las mujeres, las disidencias, las adolescencias, las juventudes y toda esta cuestión. Es que a los varones también les pesa sostener todos esos privilegios. Entonces, estos compañeros que están preguntando y que se están dando estas posibilidades, seguramente están trabajando en el para adentro, con un cuestionamiento también hacia otros compañeros que tienen estos prejuicios y estas salvedades con otros géneros. Qué bueno lo de las imágenes que mencionaste. Bueno, muchas gracias, Liam. Muchas gracias, Cecilia. La verdad que un placer haberlos escuchado. Y esperamos que nos encontremos nuevamente en un espacio de Patagonia Libre. Ahora les vamos a dar paso a voto electrónico seguro y obligatorio. Van a estar la Fundación Vía Libre más Panel Uncoma. Así que les vamos dando el paso a ellos y la bienvenida. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A todas y a todos. Chau, chau. Gracias.